Estamos de regreso aquí en InfoAnálisis y mientras esperamos que se conecte nuestro invitado, un par de sucesos de ayer. Uno es que se aprobó en segundo debate el proyecto de ley bajo el cual se podría perpetuar en el poder la rectora de la UNACHI. Hubo críticas por parte de diputados por lo ágil que ha sido ese proyecto de ley en su paso por la Asamblea, sin que la rectora hubiera pasado a rendir cuentas, y tomando en cuenta que sí hay cuestionamientos por parte de la ciudadanía, primero sobre por qué se está discutiendo eso, se está dedicando tiempo de la Asamblea a discutir eso en primer lugar, a qué intereses podría haber para que ese proyecto de ley esté prosperando, y me parece que falta, pero me gustaría verlo sobre la calidad de las universidades en general en Panamá. Pero ya llegó nuestro invitado. Bueno, Camila, yo entiendo que los diputados del ALA independiente han sido muy consistentes en sus posiciones y otros también. Así que vamos a ver esto en qué finaliza esta situación que se está dando con la UNACHI, que es la universidad que funciona en la provincia de Chiriquí. Esta mañana vamos a darle la bienvenida como invitado aquí a InfoAnálisis al doctor Leopoldo Neira. Él es fundador de una prestigiosa empresa de mediciones, de encuestas, que es Victor y Neira, presidente que ahora está tomándola con más calma porque así es el privilegio después de tantos años de entrega y sacrificio al frente de Victor y Neira. Buen día, doctor Neira, ¿cómo está usted? Muchas gracias, don Guillermo. Buen día para todos, para ti y para toda toda la audiencia también. Así es. Gracias. Usted, la empresa que usted funda y que usted desarrolla y que usted posiciona en la mente de todos los panameños, durante muchas décadas fue el referente en materia del comportamiento de la política en Panamá y también no únicamente en la política, sino de la realidad del país en su debido momento. Doctor Neira, con el paso del tiempo, las encuestas en Panamá han ido perdiéndose, no se hacen encuestas actualmente. ¿Cuál es en su opinión, el costo-beneficio de esto? Bueno, primero que todo, yo creo que cada vez que se quiera hacer encuestas en cualquier medio, sobre todo cuando estas encuestas se tienen que hacer en casas, en días en donde se pueda encontrar no solamente a jubilados como yo y amas de casa, sino en público en general, por lo general hay que hacerlas los días sábados y domingos. Y cada día es un poquito más complicado hacerla en hogares, simplemente porque hay hogares que es imposible entrar, porque hay lugares en donde la persona está viviendo en un 15º, un 16º piso, es imposible llegar allá. Y yo creo que también la opinión pública ahora cada día es más variante, en el sentido de que la oferta electoral cada vez es más similar, por lo menos en lo que se refiere a Panamá y otras latitudes. Si yo preguntara en este momento, por ejemplo, qué diferencia conceptual hay entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, el PRD o el Molirena, seguramente con mucha dificultad la gente nos pudiese decir realmente cuál es la diferencia de la oferta política que a términos generales en todo el mundo los políticos han venido a capa hacia abajo, y en este momento los partidos políticos en especial, no solamente la oferta es pobre, sino que la imagen que ellos proyectan no es la mejor. Ahora, doctor Neira, hay una realidad contundente y es que cada día hay más falta de interés por los partidos políticos. El caso más reciente es en Costa Rica. Lo que ha ocurrido en Costa Rica realmente es impactante, con los porcentajes tan bajos que se han dado en esta elección entre el señor Figueres y el señor Chávez, que son los que están en la segunda vuelta. Hay muy poco interés. Eso, en su opinión, Costa Rica está acá al lado nuestra. Usted tiene, ahí tiene también usted oficina, usted tiene en varios países, Víctor Neira tiene presencia en varios países, ¿no? Es correcto, en 13 países de América Latina. 13 países. ¿Costa Rica está dentro de esos? Costa Rica está dentro de esos y Costa Rica fue nuestra primera misión internacional y obviamente que seguimos muy de cerca los acontecimientos en Costa Rica.
Bueno, La- al tiempo que lo felicito por el crecimiento y la extensión territorial que ha logrado a nivel de Latinoamérica Dicter y Neira. Ahora tiene mercados, ¿cuántos? 13 países, imagínense ustedes el éxito. La lectura que tiene Dicter y Neira en base a lo que ocurre en Costa Rica en materia de electoral y política, ¿a qué obedece ese poco interés, doctor Neira? Bueno, primero que todo sería interesante que habláramos un tanto sobre los conceptos democráticos que se tienen en Latinoamérica y cuando se habla de ellos, Costa Rica siempre se ha considerado como una de las banderas democráticas de toda Latinoamérica, primero que todo porque fue de los primerísimos países que abolió por constitución a todo lo que tiene que ver con ejército. Y recordemos que por los años 70 los aires que había en Latinoamérica eran de carácter militar y entonces establecidos muchos sistemas de gobierno que eran de corte dictatorial, Costa Rica se mantuvo alejada de eso y gozó entonces de un prestigio muy grande como uno de los heraldos de Latinoamérica en cuanto a democracia se refiere. Uh-huh. Lo que estamos ahora hablando es que ya no solamente hay una decepción con la política en general, sino comienza a ver lo que es un poquito más peligroso, una decepción con el propio sistema democrático, con la propia institucionalidad de los países y obviamente que esto lo que conlleva es que el día de mañana un sistema que en términos genéricos y en términos filosóficos pudiese ser el ideal, se ha cambiado por movimientos radicales que levantan banderas muchas veces nacionalistas, pero que a la postre dan al trasto con toda la institucionalidad que justamente se estaba perdiendo por la vía democrática y caemos entonces en sistemas de carácter dictatorial unipartidistas, que por supuesto que para el sistema actual sería un gran desprestigio, no solamente internacional, sino pudiéramos caer en situaciones como existen en Venezuela o existen en Nicaragua. Bueno, eso de hecho se ha visto en el Latinobarómetro, que es una especie de encuesta, estudio que se hace sobre, en diferentes países de América Latina. Latinobarómetro desde hace años ha estado mostrando que en Panamá el apoyo a la democracia ha disminuido y adicionalmente que las personas cada vez apoyan más o apoyarían más a un líder autoritario. Eso se ha reflejado desde hace años. Sí, es correcto. Nosotros incluso hace como 6 meses hicimos justamente esta pregunta y era que se prefería que se perfeccionase el sistema democrático o se preferiría un sistema que fuese completamente distinto al sistema democrático y el 70% de los panameños indicó que se iría por la otra vía, indicando que la decepción por la democracia es de tal magnitud que no se quiere componer y se prefiere hacer algo completamente distinto, lo que es extremadamente peligroso. Doctor Neira, es evidente, bueno, ahora usted da ese tipo de información que es de tipo científico, pero es obvio, se nota, salta a la vista que hay un grado de decepción, por una parte, ante diferentes temas que se han dado en la clase política, pero sobre todo que el sistema, yo digo que ya estamos entrando, el sistema nuestro como en un estado esclerótico, ¿no? Anquilosado, maltratado, pero sobre todo poco robusto, y esto es parte exactamente de lo que han hecho o han dejado de hacer los políticos que han estado gobernando. Y no hablo nada más a nivel de presidente, estoy hablando toda la estructura de los diferentes gobiernos que han estado en el país. Diga, Camila. Ahora, ha habido, porque sé que hay encuestas que son más cuantitativas y otras que son, por decirlo así, más cualitativas, que buscan como un desarrollo de la respuesta. Se han hecho encuestas que vayan más allá de, sí, que yo ciudadano X
preferiría una alternativa, como cuál sería esa alternativa o qué le llama la atención de esa, o sea, algo, si algo le preocupa. ¿Se ha hecho algo de esa índole? Yo creo que lo que no se ha hecho en Panamá es tener lecturas que realmente profundicen sobre el tema de carácter político. Por ejemplo, de las cosas y los patrones que han pasado en Panamá es que ningún partido político ha logrado mantenerse en el poder. Y muchas veces no hemos hecho absolutamente ninguna lectura a qué se debe eso. Y de las teorías que nosotros abanicamos, la primera es que esto fue un síntoma muy claro de que cada uno de los gobiernos que llegó, independientemente con qué bandera y con qué colores llegó, al no poderse reelegir, lo que nos está diciendo es que la oferta electoral que hubo de ese partido político no fue exitosa. Y cuando no es exitosa, lo que hacemos es que el electorado comienza a buscar desesperadamente cualquier alternativa, menos la alternativa del status quo. Y justamente yo me acuerdo que hace 2 años y medio, a raíz de las elecciones del 5 de mayo del 2019, yo recibí una invitación de parte de ustedes para que comentara un poco sobre cómo yo veía la política a futuro. Y de las cosas que me acuerdo mencioné fue que el PRD había hecho un asunto absolutamente excepcional al tener 36 de 71 diputados, al haber ganado también las elecciones con el señor actual que está en la comuna capitalina, y que aparte había ganado la tercera corrida de la triple corona con el Ejecutivo, y que tenía una oportunidad absolutamente dorada para poder gobernar con un voto, si se quiere, muy contundente con relación a gobiernos anteriores que tenían que luchar para ver cómo alcanzaban algún tipo de gobernabilidad con la Asamblea, y que en esta ocasión eso se iba a abolir y que el PRD lo podía hacer muy bien y poderse reelegir, o no lo podía hacer tan bien y entonces gozar del desprestigio que se tuvo, por ejemplo, con el partido panameñista, que siendo gobierno obtuvo una 4ª posición, y que siendo gobierno pues simplemente pudo obtener 8 curules de las 71 curules que hay en Panamá. Y la pregunta es, ¿creemos nosotros los panameños que en las elecciones del 2024 este patrón, que ha sido simplemente un patrón que se ha ido repitiendo constantemente, qué nos ha traído? ¿Realmente los panameños pensamos que el PRD tiene el mérito para poder seguir gobernando en el país? Bueno, tiene un corte comercial aquí en Infoanálisis. Viene más con el doctor Leopoldo Neira, nuestro invitado esta mañana. Continuamos aquí platicando con el doctor Leopoldo Neira, fundador y presidente de la Junta Directiva de Dicter y Neira. Camila, adelante. Preguntaba un poco sobre si se conocía un poco más a profundidad de dónde viene esa afección, digamos así, a alternativas a la democracia, sin saber necesariamente cuáles son. Porque no es lo mismo, por lo menos en el caso del Panamá, si se trata de un tema de nostalgia, de gente que diga, en la dictadura, que lo he escuchado, en la dictadura había seguridad, en la dictadura las calles estaban limpias, en la dictadura tal cosa. O sea, que sea un tema de nostalgia a que, por ejemplo, una persona que no ha vivido un régimen autoritario y que busque esa, o sea, siento que no es la misma causa, no es el mismo sentimiento y no se debe tratar igual. Pero desconozco cuál de las dos se acerca más a la realidad. Sí, yo creo que hace falta incorporar una serie de elementos que no necesariamente la encuesta nos da.
Camila, cada vez que hay una situación de crisis, la gente en crisis busca tres cosas. Lo primero que busca es un líder firme que lo pueda guiar. Lo segundo es intenta tener disciplina para poder seguir y ejecutar una voz de mando que le permita tener una salida clara a un problema complicado. Y lo tercero es que, aparte del líder, aparte de la claridad, quiere que este líder sea realmente un líder fuerte, firme, en donde solamente hay una voz de mando y no haya confusión a la hora de tener una crisis. Y por supuesto que esto lo vemos en situaciones comunes. Se está quemando la casa y ahí no se quiere que el hermano mayor diga una alternativa, la madre diga la alternativa B, el padre diga la alternativa C y la empleada diga la alternativa D en un momento de esta situación. Lo que se quiere es una única voz firme de mando en donde se pueda todo el mundo agrupar y todo el mundo pueda seguir a este líder sin necesidad de tener que estar debatiendo qué hacemos o qué no hacemos, porque la crisis no permite el espacio para poder realmente debatir algo que es urgente y que el techo se nos está cayendo encima. Entonces, yo creo que eso nos puede servir para poder tener un elemento de juicio por qué siempre los panameños estamos votando en crisis. Y eso lo encontramos en dos situaciones específicas en mi criterio personal. Uno, los partidos políticos se han convertido en grandes bolsones laborales. La gente va al partido político, y hablo de Juan Pueblo, va al partido político buscando una posibilidad de empleo. Fíjense que en los últimos 10 años, la empleomanía ha crecido solamente en la parte pública. La parte privada no lo ha hecho. Y lo segundo es que la educación nuestra es tan deficiente que para muchas personas el único camino es conseguir un empleo. Luego el paternalismo impera y justamente es la desgracia que tenemos en el país de que se decepciona la gente con los políticos porque los políticos en general no van a servir al país, sino lo que hacen es servirse del país. Lo que pasa, Leopoldo, también es que en algunos políticos los atrae la pueril vanidad, el solo hecho de, bueno, soy diputado y disfrutar de las mieles del poder por una parte, pero es cierto y muy puntual lo que usted dice, los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo, han reemplazado a la empresa privada en eso y hoy día vemos que el crecimiento del empleo está en el sector público y no en el privado la mayor parte, pero doctor Neira, los hartazgos hasta ahora disimulados son peligrosos, ¿eh? Porque llega un momento en que ese hartazgo se derrama, por poner el concepto del vaso, ¿no? Y eso puede provocar un reclamo imprudente imprudente e injusto en materia de esa frustración que se da. Somos testigos de la depredación de los fondos del Estado durante las últimas décadas y no hay rendición de cuentas, doctor Neira. Bueno, justamente de ahí al impacto que ha causado, en mi criterio muy personal, las recientes cartas que ha enviado Rubén Blades a la opinión pública. Rubén Blades, lo primero que ha dicho es que él abanicaría una reforma en la cual la prioridad principal sería erradicar la alta corrupción que existe en la sociedad panameña, empezando obviamente por la cosa pública. Y yo creo que debemos aplaudir cualquier esfuerzo que se haga por tratar de paliar
combatir la corrupción bajo cualquier circunstancia. El problema que ha tenido, yo creo, Rubén, ha sido que después creo que rectificó que él aboliría la Asamblea Nacional y eso le ha traído tal vez más comentarios en contra que a favor. En pocas palabras, todos estamos de acuerdo en que tenemos que ver cómo hacemos para que el país, la corrupción comience a curviarse y no al revés. La corrupción parece que cada día es mayor. La cosa pública cada vez es el apetito económico de la gran mayoría y por eso que aquí justificamos mucho robó, pero hizo. Y en el fondo lo que estamos diciendo es que estamos creando una cultura en la cual el que hay para mí justifica absolutamente que se haga lo que se está haciendo con la cosa pública. Y es que si tú robas pero me das un pedazo, entonces yo soy capaz de poderte a seguir apoyando porque estoy recibiendo algún beneficio de esa cosa pública y no entiendo entonces ningún político que me diga de que hay que combatir el actual status quo. Y hola, eso doctor Neira. Sí, usted trae la figura de Rubén Blades. Hay algo aquí extraño, y es que Rubén Blades es la única figura que se convierte en un elemento perturbador, ¿sí? Para la clase política. Y cuando digo elemento perturbador es que él con unos escritos que está haciendo estremece a la sociedad por una parte y por la otra a la propia clase política que demuestra un temor a cualquier cambio en el establishment o en el status quo, como se le quiere denominar. Pero lo que sí es cierto que hay una clase política que vive en una burbuja de incoherencia total. Entonces llega Rubén Blades, una persona que tiene una visión distinta de país y con sus expresiones causa este movimiento telúrico. ¿Hay una falta de liderazgo evidente allí o hay una decepción manifiesta cuando impacta tan duro en la sociedad panameña los conceptos vertidos o las opiniones de Rubén Blades? A mí me gustaría cambiar un poquito, o sea, agregarle ahí Deja que me responda, Camila, perdona, deja que me esta responda. pregunta, porque no sé si se habrá hecho alguna medición, o sea, ¿qué tanto de ese impacto es real? O sea, ¿cuánto verdaderamente fue un impacto o cuánto se queda en esferas muy particulares? Adelante, Leopoldo. Bueno, primero que todo, sí, ciertamente que es un elemento disruptivo. Pocas veces yo he escuchado primero que todo a un individuo que tal vez en la esfera política no, pero en la esfera mundial, en el mundo real, tenga tanto impacto como tiene Rubén Blades. Yo cuento una simple anécdota familiar. Hace unos 10 años, yo venía de Napa Valley con mi familia y paramos en Sausalito, un pueblito muy pintoresco, muy cercano a San Francisco, donde regresamos y quedamos bastante tarde en un restaurante italiano y en el fondo de ese restaurante italiano, la familia avisó que estaba nada más y nada menos que Carlos Santana. Yo quedé con la familia en que si Carlos Santana pasaba cerca de la mesa, que nos paráramos todos para tomarnos una foto. Y en efecto, pues cuando se levantó, le dije, don Carlos, somos panameños y nos quisiéramos tomar una foto con usted. Y las palabras de Carlos Santana me impactaron. Ustedes son de la patria de Rubén Blades. Claro que sí, tomémonos la foto.
Entonces no es solamente quién dice algo, sino obviamente qué es lo que está diciendo el mensaje de Blades. Y el mensaje de Blades es un mensaje muy claro. Yo voy en contra, primero que todo, dar una bandera que todos los panameños quisiéramos, o que la gran mayoría de los panameños quisiéramos que se tomase, que es la bandera de la decencia y la transparencia en la cosa pública. Y no solamente la decencia y la transparencia, sino el embate a la corrupción. Y lo segundo es que se atreve a decir que está dispuesto a ir en contra de todo el status quo y que está dispuesto incluso a combatir las instituciones como la Asamblea Nacional, que entre paréntesis goza desde que yo la he estado midiendo y que sigue gozando de un gran desprestigio, a pesar de que logramos en la elección pasada sustituir a más de 50 diputados que pretendían la reelección y que lamentablemente, por un lado, pues nos hemos dado cuenta de que solamente sustituir nombres no es suficiente para cambiar el sistema, y pareciera ser que el sistema es lo suficientemente atractivo como para que ahí radique realmente el problema más que en personas. Entonces Rubén Blades tal vez estremece al país yéndose de manera frontal, no para todos los gustos, y en particular, por ejemplo, a mí no me entusiasma el hecho de saltarnos leyes y que tengamos un presidente que con un solo plumazo pueda abolir la institucionalidad del país, a pesar de que la Asamblea no goza de ningún prestigio. Eso no es óbice para que podamos de un solo plumazo abolir la Asamblea. Lo que sí es cierto es que el impacto que ha tenido Rubén Blades ha hecho que más de uno, un comentarista político, el cual yo no soy, haya tenido el impacto que ha tenido y que demuestra una vez más que en el país todo aquel individuo que agarre una bandera anticorrupción tendrá espacios y cada vez mayores de aceptación popular. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos de InfoAnálisis, hay una noticia de último minuto y es que el subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, renunció al cargo el día de hoy. Esto lo ha confirmado la propia Caja de Seguro Social a través de un comunicado. El hoy ex subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, estaba a cargo de la subdirección de la Caja desde el 1 de octubre del año 2019 y abandonó el cargo, según él dice, por motivos personales. Es lo que señala la institución. En el cargo de subdirector ha sido designado Edwin Rodríguez, quien estaba a cargo de la Secretaría General de la Caja de Seguro Social. Es una pérdida importante porque el doctor Bustamante, un hombre altamente capacitado, que hizo de alguna forma mucha noticia porque era una persona poco dócil a los lineamientos que se daban en la Caja de Seguro Social. Así que esta es la noticia pues que hoy en la mañana se ha conocido por parte No, de es la una Caja de verdadera Seguro pérdida Social. para la institución. Sí. Un hombre absolutamente independiente, ¿no? Y eso es una pena. Oiga, don Leopoldo, hablando de la renuncia del subdirector de la Caja de Seguro Social, hay dos asignaturas pendientes que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar con valentía por el costo político, por supuesto, ¿no? Uno es casualmente lo que estamos viviendo con los medicamentos en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, escasez de medicamentos. Entonces se crea una mesa de diálogo y se convierte en un diálogo de sordos sin resultados mayores y para no pocos una pérdida de tiempo.
¿Cuál es su opinión acerca de la creación de estas mesas de diálogo y los pocos resultados que se ven, doctor Neira? Bueno, y yo creo que la opinión pública está completamente al tanto de lo que representa la Caja de Seguro Social. Lo lamentable de todo este asunto es que cuando se forman estas mesas, lo que se hace realmente es poner una cortina de humo. Cuando se afirma, por ejemplo, que para las reformas que se quieren buscar y salvar la Caja de Seguro Social no se pueden tocar las medidas paramétricas. Eso es como decirle a un grupo, señores, yo los voy a reunir, tengo la mejor intención del mundo, pero yo quiero que ustedes, por favor, salgan de aquí y me hagan el círculo cuadrado. Entonces, el hecho de haber nombrado esa comisión, yo creo que fue una gran pérdida de oportunidad cuando las medidas paramétricas de antemano no se podían tocar. Y obviamente que el Jorge Nicoló, por ejemplo, que muchas veces ha sido el gran referente de esta situación, ha mostrado a los cuatro vientos de que sin medidas paramétricas es absolutamente imposible poder salvar la Caja de Seguro Social, y que ahora que se ha perdido gran parte, unos 150,000 empleos en el área justamente de la economía formal, entonces resulta ser que esta situación aún es más agobiante de lo que realmente pudo haber sido hace 2 años, y que el próximo gobierno, independientemente de cuál sea, va a tener que abordar esta situación. Lo peor de todo esto es que los gobiernos están pensando en costos políticos y no se han enterado de que ninguno ha podido realmente superar ningún tipo, aboliendo los problemas, tirando los problemas o pateando los problemas hacia adelante, la lata, como se dice, no se ha podido reelegir. Hay un fervor político de que si hacemos las cosas, entre comillas, bien, nos vamos a reelegir, y lo que hemos hecho simplemente es hundir al país en una ciénaga que cada vez es más profunda, cada vez es más corrupta, y cada vez nos acercamos un paso más al abismo. En el carácter de la Caja de Seguro Social es evidente, y en otras situaciones también. Doctor Neira, estoy de acuerdo con usted con las medidas paramétricas. Eso, de hecho, daba una señal de que no había interés en el cambio, a mi juicio, ¿no? Uno. Número dos, a mí me resulta inaceptable que hablemos de una reforma cuando es conocido el señalamiento que hay de falta de probidad y de transparencia en el manejo de los fondos de la Caja de Seguro Social por parte de la propia junta directiva o de las juntas directivas, porque en este país del imposible, donde todo es posible, vemos que durante muchos años no se conocían cuál era el estado de las finanzas de la Caja de Seguro Social. ¿Saben qué? Esa es una de las vergüenzas mayores que tenemos nosotros como ciudadanos, haber permitido eso por una parte, y los gobernantes también. Entonces, partamos de ahí. ¿Cuál es la realidad de la finanza de la Caja de Seguro? ¿Queremos reparar? Sí, vamos a reparar eso, pero para eso hay que conocer cuál es el origen. A mí me preocupa, doctor Neira, y siempre lo he dicho aquí en este programa, que se imponga nuevamente el gatopardismo. Esto es hacer cambios para que nada cambie. ¿Usted le ve esa posibilidad? ¿Usted cree que hay verdaderamente voluntad para hacer los cambios necesarios en la Caja de Seguro Social para primero buscar la manera que sea más eficiente y que sea una administración con mejores resultados para beneficio de los que pagamos Seguro Social, doctor Neira? Por lo general, uno quiere hacer cambios cuando la popularidad del gobierno es firme. Y eso significa que cuando el gobierno empieza, tiene un gran aval
político, todo el mundo tiene esperanzas de que las cosas serán mejores. Aval político que se va desgastando y que este gobierno, como otros gobiernos, no ha dado ningún signo de que ya en su segunda mitad realmente vamos por más de la mitad del gobierno, vamos por el gobierno en su fase en su mes número 33. Es muy remoto que en los siguientes 27 meses el gobierno realmente demuestre que tiene interés, o por lo menos este gobierno interés en resolver el seguro social. Lo que se está haciendo y seguramente se va a hacer es seguir pidiendo préstamos a efecto de poder cubrir deuda. La deuda que vamos a tener justamente con el seguro social es una, y el país sigue siendo el 51º país en el mundo con la deuda externa más alta es Panamá, no siendo nosotros el 51º país con población, sino muy por el contrario, somos de los países más pequeños que hay y tenemos la deuda externa mucho más alta que muchos de los países, incluso vecinos. No, y ayer el diario La Prensa sacó una noticia de que Panamá va a sacar $4.000 millones más en deuda. Así es. Así es. Y la pregunta, o sea, porque es entendible tener que sacar deuda en tiempos de crisis, pero la crítica es un poco en qué se está gastando esa deuda. O sea, si verdaderamente se están atendiendo las necesidades de los panameños, que parte del análisis que hemos hecho el día de hoy, la respuesta obvia parece decir que no. Doctor Neira, ahora, nada para terminar. 2 minutos. ¿Cuáles son? Y yo sé que es una pregunta difícil, pero por algo se habrán hecho mediciones. Según las mediciones más recientes, ¿cuáles son las principales preocupaciones del panameño? No, yo creo que las preocupaciones del panameño siempre han estado girando en torno a lo económico. Cuando nosotros juntamos, por ejemplo, el desempleo, juntamos la falta de trabajo o trabajos mal remunerados, la parte económica del país está muy mal. Y está muy mal en el sentido de que a pesar de que hemos tenido un crecimiento del año pasado del 15%, ese crecimiento no se ha dado en áreas en donde siempre había un derrame, como era la construcción. Entonces, a falta de una buena educación, a falta de que el mundo se ha ido digitalizando y el panameño no lo ha hecho, sino más allá de cosas muy básicas. El país enfrenta una crisis social muy rápida si no enderezamos los entuertos que hay desde la universidad hasta las escuelas primarias. Acá hablamos de la dificultad que hay y el gran problema que tenemos en la Universidad Autónoma de Chiriquí. O sea, realmente estamos atendiendo cosas de carácter administrativo y nos conformamos muchas veces en que las escuelas ahora estén realmente disponibles en lo físico, cuando realmente la preocupación debería ser cómo tenemos un currículum que realmente puedan accesar los panameños y poder realmente aportar valor a la sociedad cuando se gradúan. Eso doctor cada Neira, día. cada vez más lejano parece, ¿no? Oiga, doctor Neira, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable. Que tenga un buen día. Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.